Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra. Un poco de frío, ¿cierto? Nada más. Pero bueno, que decía ahorita mi hermana mientras cantábamos, mientras ella estaba dirigiendo y cuando empezábamos el servicio, gracias a Dios por la lluvia, ¿cierto? Y hay que dar gracias a Dios, así cale en los huesos y el frío sea terrible, debemos gozarnos y aprender que en las circunstancias que estamos, Dios tiene el control. Amén. Bien, quiero que abra su Biblia, si es tan amable, en Jeremías capítulo 42. Ubíquese por favor en Jeremías capítulo 42. Yo quiero que leamos una historia. En las profecías no solamente hay profecías, y en el libro de Jeremías no solamente hay profecías, sino que también hay historias. Y usted debe saber que en la Biblia las historias nos enseñan principios, verdades fundamentales, pero para poder encontrarlas necesitamos como que mirar en el relato, en la historia y aprender de esto que nos está contando el relato bíblico. Esta historia que vamos a leer pues probablemente no sea muy común haberla escuchado en las enseñanzas, pero sí que tiene algo importante. Yo he titulado el día de hoy la predicación selectivos. ¿Y por qué selectivos? Estoy pensando en esa facilidad que hoy tenemos de escoger, de seleccionar lo que nos gusta, lo que nos apetece. Ahorita hay máquinas en donde usted mete un billete de 10,000 pesos y usted puede con un botoncito seleccionar qué cosa quiere. Yo quiero esto, no, yo quiero este, yo quiero este. Usted selecciona y hemos acostumbrado todo en nuestra vida a esa forma, a seleccionar. Antiguamente, hace, no sé, quizás no mucho tiempo, pero piense 100 años atrás, 80 años atrás, los hombres y las mujeres no escogían con quién se iban a casar, sino que papá y mamá ya tenían eso organizado y usted llegaba al matrimonio y ¿cómo le va? Y esa era su esposa para toda la vida. No había la selección. En cambio hoy hay selección, a tal punto que hay aplicaciones en donde usted puede buscar, usted se coloca usted ahí una foto, no sé qué, no sé cuánto, pero usted también puede mirar y buscar la pareja que le gustaría y empezar a tener contacto virtual con esa persona y de manera eventual, quizás un encuentro face to face, ya no por face, sino face to face, en presencia, en vivo y en directo. Vivimos en una cultura que selecciona todo. Nosotros hemos aprendido a seleccionar. Y sabes, eso es un problema para un cristiano. Seleccionar es un problema para un cristiano, sobre todo cuando nosotros tenemos que hablar de nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Normalmente nosotros tenemos la tendencia a olvidar quién es Dios. Por eso mi preocupación el domingo era que nosotros pudiéramos entender qué clase de Dios tenemos. Y entonces hablábamos de un Dios que es sobrenatural, un Dios que trasciende la esfera física, la esfera material, que está más allá. Aunque Él se mueve en medio de nosotros, Dios está ¿dónde? Allá arriba. Es un ser tremendamente poderoso, pero lo podemos olvidar. Y ese olvido de quién es Dios tiene una aplicación directa en cuanto a mi obediencia para con Él. Y entonces nos volvemos personas que seleccionamos, somos selectivos. Y yo quiero que pienses en eso. Podemos seleccionar, pero si yo olvido quién es Dios, puedo cometer un error. ¿Por qué? Porque puedo empezar a tratarlo como una persona. ¿Y qué tan fácil para nosotros es tratar a Dios como una persona? ¿Y en qué sentido estoy diciendo esto? Bueno, quiero aclarar lo siguiente: Dios es una persona, pero me refiero a tratarlo como una persona tal cual como es usted y como soy yo. Y eso quiero que usted lo aplique y lo piense en obedecerle a Él, en la voluntad de Dios, en entenderle. Cuando usted olvida quién es Dios, entonces usted va a pedir un consejo a Dios y usted lo trata como una persona. Usted me pide un consejo a mí, yo le puedo dar un consejo y usted sabe que yo no soy Dios, por lo tanto yo me puedo equivocar. Usted sabe que
su opinión también es valiosa, así que usted pondera las cosas. Y finalmente, si mi consejo o el consejo de otra persona es de su agrado, probablemente usted le haga caso, pero usted también puede decir, no le haga caso, no le hago caso, porque finalmente es ¿qué? Una persona. Algo que yo puedo seleccionar si obedezco o no obedezco. Y quiero que usted le preste atención a la historia que vamos a leer ahorita en Jeremías capítulo 42, porque es la historia de un grupo de personas que quieren hacer algo, pero que seleccionan. Y yo quiero que tú logres evaluar tu corazón frente a esa historia y que podamos ser enseñados que nosotros no podemos tratar a Dios como una persona, y cuando yo quiero que Él me hable es mejor que preste atención y que escuche, porque Él no es una persona, Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Sobre Él no hay otro. Todas las cosas por Él, como dice la Biblia, fueron creadas y en Él subsisten. Así que yo no puedo tratarlo como una persona cualquiera, porque es ¿quién? Es Dios. Entonces vamos a mirar tres cositas en este pasaje de Jeremías 42, y tú vas a abrir tu mente y tu corazón y vas a evaluarte. Pero antes oremos, que Dios sea hablándonos. Amén. Señor, háblanos esta noche. Te pido que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos entender quién eres tú y cómo eso se aplica a nuestra vida, cómo ese entendimiento se aplica a nuestra vida, sobre todo a nuestra obediencia. Gracias por ese tiempo y háblanos, Señor. Amén y amén. Dice Jeremías 42, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la escritura. Vamos a leer, hasta el versículo 10. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, y os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Amén. En primer lugar, quiero que se fije la importancia de querer saber la voluntad de Dios. Siempre es una buena idea querer saber la voluntad de Dios. Y este grupo de personas se acercan a Jeremías con una petición. Jeremías es el profeta de Dios, y usted sabe que el profeta tiene relación directa ¿con quién? Con Dios. Así que ellos le preguntan al que sabe, al que tiene línea directa con Dios: bueno, Dios, Jeremías, vaya y hable con Dios para que Dios nos diga qué debemos hacer. No es un mal deseo eso, pero pensemos un poco en algunas cosas. ¿Quiénes eran los que estaban pidiendo? Este grupo de gente, dice ahí gente de guerra, y nombra dos personas, Johanán y otra persona, y dice gente de guerra que había quedado después de que Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Y aquí toca hacer un recuento histórico un poco de los sucesos. Usted sabe, Nabucodonosor sitió Jerusalén,
Estuvo ahí casi 18 meses aproximadamente sitiando la ciudad. La ciudad finalmente cayó, las murallas fueron derribadas, toda la gente fue deportada, el templo destruido, las murallas destruidas, y Nabucodonosor se llevó a una gran cantidad de gente a vivir en otro lugar, pero dejó a los más pobres en Jerusalén, a cargo de un señor que se llamaba Gedalías. Resulta que Gedalías entonces era el que estaba a cargo de cuidar ese sitio, y estaba a cargo bajo la administración ¿de quién? De Nabucodonosor, del imperio babilónico. Esta clase de personas son las que han quedado acá, pero aquí surge un problema. Esta gente, y lo vamos a mencionar un poco más adelante eso, esta gente está atravesando una situación difícil. Gedalías fue asesinado por Johanán, este señor, y ahorita vamos a mirar por qué lo mató. Pero ellos aquí están ahorita interesados en conocer Dios, que tiene por decirles. Ya han sido castigados por Nabucodonosor. Las profecías que habían sido anticipadas con tiempo por los profetas ahora eran cumplidas. Lo que no se pensaba que iba a pasar sucedió, y ellos están en una ciudad destruida, y ellos le preguntan a Jeremías: ¿qué hemos de hacer? Queremos conocer qué hacemos. Si quedarnos aquí o irnos a otro lugar. Si obedecer a Nabucodonosor o irnos, ya estamos destruidos. Está bien, Dios es real, como que esas profecías sí son verdaderas, y ellos están interesados en conocer la voluntad de Dios. Y toca hacer algunas reflexiones acá. Normalmente las personas no estamos interesados en conocer la voluntad de Dios cuando nos va bien, pero cuando hemos tenido un totazo de esos en la vida duro, o una crisis económica, o una enfermedad, o una desilusión, o bueno, yo no sé qué pueda suceder en la vida de la persona, ahí sí nos interesa saber qué, la voluntad de Dios. Cuando usted ha tenido fracasos en la vida, porque usted ha tomado cosas, decisiones sin consultar la voluntad de Dios, a la siguiente oportunidad usted lo que quiere saber es: ¿y Dios qué quiere decir? Porque pues yo no la quiero embarrar otra vez. Usted como que a los golpes entiende que necesita conocer ¿qué? La voluntad de Dios. Somos así, somos un poco necios, un poco duros de corazón, y no nos interesa la voluntad de Dios hasta que quizás no nos encontremos en una situación como difícil, como están ellos. Gente que ha pasado por una guerra, por un sitio, y ahora están ahí y les interesa conocer la voluntad de Dios. Ahora, yo mencioné hace un rato que siempre es buena idea querer conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios conoce todas las cosas. Y si Dios conoce todas las cosas, si Dios conoce el pasado, si Dios conoce el presente, y Dios conoce lo que ha de ser en el futuro, es bueno que usted le pregunte al que ha de saber. Si usted quiere saber cómo van a ser las cosas en el futuro, y además que a usted le vaya bien, usted necesita ir a aquella persona que conoce lo que ha de suceder. Y en ese sentido, qué bueno que es ir a donde ¿quién? A donde Dios, porque Él conoce todas las cosas. Es buena idea entonces, como la están teniendo ellos, ir y preguntarle al que sabe: venga, ¿qué hacemos? Por favor, háblanos. No solamente Dios es el que conoce todas las cosas, hay algo más que tenemos que entender: Dios es el que sostiene todas las cosas. Y entonces, si tú vas al que conoce todas las cosas, pero además ese que conoce todas las cosas es el que sostiene todo, es decir, el que hace que el mundo gire, el que hace que el mundo vaya, quien dirige la historia, pues con más razón a usted le interesa saber qué debe hacer, cuál es su voluntad, porque no ve que Él es el que dirige todo. Es muy importante que tú conozcas la voluntad de Dios y que vayas precisamente ¿a quién? A Dios. Lo que está haciendo este grupo de personas. Hasta ahí nosotros no encontramos nada raro. Encontramos cosas que podemos seguir, cosas que podemos imitar. Entonces acá, como primer punto, usted tendría que pensar: yo tengo que querer conocer la voluntad de Dios. Me interesa la voluntad de Dios.
más si he venido fracasando, más si he venido dando tumbos y tropezándome, pues necesito conocer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y por qué es importante? Porque Él conoce todo y además sostiene todo. Pero aquí es donde viene el problema. Y recuerda que le dije que el título de la enseñanza era selectivos. Y es que resulta que tú puedes ir a querer escuchar la voluntad de Dios no porque estés interesado en obedecerla, sino porque quieres saber si lo que tú piensas es conforme a lo que Dios dice. Y si es así, entonces le obedeces. Y si no es así, pues seleccionas. Mire lo que sigue, lo que sucede en el pasaje. Ellos hacen un compromiso. Dice aquí en el versículo 5, dice: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. En Deuteronomio, yo creo que es por allá como el capítulo 17, hay unos versículos que no son nada agradables para estos días. Decía que cuando alguno tuviera un pleito y quisiera conocer la voluntad de Dios, y debería ir, un pleito difícil, al sacerdote, al santuario, y preguntarle. Ese sacerdote usaría en ese caso algo que se llamaba el Urín y el Tumín. ¿Qué era eso? No se sabe si eran unos como dados o qué, quién sabe qué eran esas cosas, pero probablemente era un objeto pequeño porque lo guardaba el sacerdote aquí, en el pectoral, había como un bolsillito ahí. Y entonces decía, si usted tiene una duda sobre un problema, usted va a ir al sacerdote y él va a consultar el Urín y el Tumín, y esa es la voluntad de Dios. Y decía, pero una vez que el sacerdote te haya dicho lo que debes hacer, es mejor que le obedezcas, porque el que no obedezca lo que el sacerdote dijo, debe morir. Ese versículo es un poco duro y difícil, sobre todo cuando nosotros hoy estamos acostumbrados a seleccionar, a usar a Dios para que nos diga su voluntad, pero si no es lo que yo quiero, pues simplemente opto por no obedecer. Esta gente está haciendo un compromiso. Ellos están diciendo que sea Dios testigo de nuestra lealtad y fidelidad, que vamos a obedecer lo que Dios nos diga, eso haremos. Pero son personas hipócritas. Son personas que no están realmente interesadas en conocer la voluntad de Dios. De alguna manera, ellos querían escuchar otro mensaje. ¿Sabe qué les dijo Jeremías? Ustedes deben permanecer acá. Mire el versículo 9. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos? Quédense ¿en dónde? En la ciudad en ruinas, quédense en la ciudad que no tiene murallas, quédense bajo el mandato de Nabucodonosor. Y precisamente eso era lo que no querían escuchar. Yo le conté hace un rato que Gedalías había sido asesinado. Gedalías fue asesinado por ese señor Johanán, el mismo Johanán del versículo 1 de este capítulo. Johanán lo mató. ¿Por qué? Porque Gedalías les dijo: debemos quedarnos acá y obedecer a Nabucodonosor y no temer, porque nos va a ir bien. Gedalías estaba cumpliendo la voluntad ¿de quién? De Dios, y por eso lo mataron. Johanán, y es interesante que el pasaje diga que es un hombre de guerra, estaba interesado en levantarse en contra ¿de quién? De Nabucodonosor, en no obedecerle. Así que cuando él le pregunta a Jeremías: dime la voluntad de Dios, ¿qué hemos de hacer?, realmente no la quiere escuchar. Él quiere escuchar es una voz de apoyo, alguien que le diga: lo que estás pensando es lo que debes hacer, vámonos de acá, no te quedes acá. Ellos querían ir ¿a dónde? A Egipto. Ustedes saben que aquí estamos en una confrontación casi geopolítica del Antiguo Testamento. Babilonia por un lado y Egipto por el otro lado. Babilonia, ahí es la superpotencia, y Egipto todavía no ha sido conquistado y puede
hacerle frente, entre comillas, al imperio babilónico. Y entonces los judíos creen que deben ir ¿a dónde? A Egipto. Ellos están pensando eso. ¿Debemos ir a dónde? A Egipto. Ese era el deseo de su corazón, eso era su voluntad. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros somos como Johanán y como ese grupo de gente. Nos queremos escuchar la voluntad de Dios no para obedecerla, sino para saber si está de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo. Me interesa la voluntad de Dios como un respaldo a mis deseos y no como una guía que yo deba obedecer. Me interesa que Dios hable, no porque Él es el rey que gobierna el universo y al cual yo debo escuchar porque conoce y sostiene el mundo, sino solamente porque yo necesito apoyos. ¿Y cómo Dios no va a estar de acuerdo con mi voluntad? ¿Cómo Dios no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy pensando? Y yo te dije en la introducción, nosotros tratamos a Dios como si fuera una persona común y corriente. Vamos a pedir, oye, ¿tú qué piensas de esto que estoy haciendo? Y la persona nos dice, pues me parece así, me parece así, me parece no sé qué. Y uno por dentro, no, le falta, como que no le hace caso, porque es una persona igual que uno. Y uno trata igual así ¿a quién? A Dios, pensando que Él pues nos dice algunas cosas, pero pues bueno, yo finalmente escojo, yo finalmente decido. Ellos supuestamente están interesados en escuchar la voz de Dios. Ellos supuestamente están interesados en escuchar la voluntad de Dios, pero lo que quieren es escuchar lo que ellos tienen en su corazón, hermano. Y nosotros podemos ser así, gente que no está interesada en conocer la voluntad de Dios, sino simplemente en encontrar un respaldo. ¿Sabes cuál es el problema? Que a nosotros nos gusta obedecer solamente aquello que nos agrada, no aquello que es correcto. A nosotros nos gusta escuchar la voluntad de Dios cuando es conforme a lo que yo deseo. Eso somos nosotros. No entendemos que Dios es el soberano y que al conocer que es sobrenatural, omnipotente, todopoderoso, lo único que correspondería a criaturas como nosotros es obedecerle. No, nosotros lo entendemos. Simplemente pensamos que nos ayude, que nos bendiga. Es más, hay gente que ya ha tomado las decisiones y después quiere que Dios le bendiga. Ay, Señor, bendice esto que yo hice, ayúdame. Y todavía le dicen, pues tú sabes que sí, yo no lo hice tan bien, pero pues ten misericordia y ayúdame. Y ellos están pensando que es el amor ¿de quién? De Dios, el que los debe ayudar, porque Dios es amor. La decisión que toman este grupo de personas, y usted lo va a leer en su casa, en el resto del capítulo, es que ellos deciden no obedecerle a Dios. Y ellos le dicen a Jeremías, no le vamos a hacer caso a lo que usted dice. Usted nos dice que hagamos esto porque a usted lo están manipulando. En lugar de quedarnos aquí, nos vamos a ir ¿a dónde? A Egipto. Olvídese, no vamos a hacerle caso a usted. Ellos, mire la presunción tan terrible, mire el pecado tan tenaz. Ellos están pidiendo la voluntad de Dios, Dios les habla y ellos dicen, no vamos a hacer caso. Eso todavía es más terrible, que tú conozcas la voluntad de Dios y decidas no hacerle caso. Y quiero que te fijes en algunas cosas. En tercer lugar, y es cómo las decisiones que nosotros tomamos revelan lo que hay en nuestro corazón. Cómo lo que tú haces en tu vida manifiesta qué crees de Dios, qué crees de las circunstancias, qué crees de ti mismo, qué crees de otros. Ya sabes la historia, ya sabes el contexto, pero fíjate en lo siguiente. Una decisión como la que ellos tomaron
revela un concepto erróneo de ellos mismos. ¿Sabe qué estaban pensando ellos? Ellos estaban pensando que eran igual de sabios a Dios. Ellos creían y consideraban que sus análisis eran quizás igual o hasta más importantes que la voluntad de Dios. Por eso se atreven a decir: no vamos a quedarnos acá, vamos a ir a Egipto. Es mejor ir a Egipto. ¿Cómo vas a darnos ese consejo? ¿Por qué se te ocurre decirnos que nos quedemos acá? ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes? Las decisiones que tú tomas en tu vida revelan qué concepto tienes de ti mismo. La Biblia condena mucho lo que llamamos la soberbia. Y la soberbia es creerse sabio en su propia opinión. Es decir, no escuchar ¿a quién? A Dios, sino escuchar mi mente, escuchar mi corazón, mis razonamientos y obedecerles a ellos. La Biblia va en contra totalmente de eso. Dice la Biblia del Salmo por allá, eso es como el ciento y pico, dice que Dios mira de lejos al altivo, que Dios a los soberbios los mira como de lejos. ¿Por qué? Porque ellos se creen sabios en su propia opinión. Dice el libro de Proverbios que hay más esperanza para un necio que para el que se cree sabio. Imagínense, más esperanza para un necio que para el que se cree sabio. Cuando tú escuchas la voluntad de Dios y decides no obedecerle porque crees que tu idea es mejor, estás siendo persona soberbia y Dios te va a mirar de lejos. Mi hermano, eso finalmente acarrea consecuencias, eso acarrea castigo, eso acarrea juicio. Es mejor no querer saber la voluntad de Dios si no la vas a obedecer. Pero una vez que sabes la voluntad de Dios, es mejor que la obedezcas, porque es peligroso. Entonces estos señores están creyendo que tienen un concepto más importante, que tienen un concepto de sí erróneo. Se creen más sabios que ¿quién? Que Dios. Pero también ellos tienen un concepto erróneo de Dios. De alguna manera ellos pensaban que Dios era falible, es decir, se equivocaba. Por lo tanto, su voluntad puede ser escogida o no escogida, o simplemente hay otra alternativa. Y mire, hermano, esto es tan peligroso. Hay gente que piensa que se puede vivir sin Dios, que ser cristiano es una opción, pero la otra opción es estar sin ¿quién? Sin Dios. Hay gente que piensa eso y que cree que se puede vivir así. La realidad es que no se puede vivir sin Dios. Inclusive los que no son cristianos viven bajo la gracia y la soberanía de Dios. Nadie puede vivir sin Dios. El problema de ellos es que están viviendo la gracia de Dios y un día van a tener que ser juzgados por despreciar esa misma gracia. Pero hay gente que cree que se puede vivir sin Dios. Entonces, si hay que hacer, no, haz esto por acá, no, yo hago lo otro y pues no pasa nada, es otra opción. Lo tratan como una persona a Dios. Eso es un peligro, hermano. Tú no puedes dejarte llevar ni pensar de ninguna manera así. Hay gente que piensa eso, que Dios es falible. Otros piensan que, como les digo, que obedecer a Dios es algo opcional, se puede hacer. Hay algunos que piensan y se imaginan que pues Dios dice que haga así, pero yo hago de eso. Más adelante, en 5 años me pongo juicioso. O directamente van en contra de la voluntad de Dios y ya, y punto. Y eso es no entender quién es Dios. Mira, hermano, la desobediencia en el cristiano simplemente revela una falta de conocimiento de quién es Dios. Vuelvo a repetir, si tú conoces la grandeza de Dios, eso inmediatamente te lleva a ¿qué? A obedecerlo, porque sabes, Él es el Rey del universo. No hay otra cosa que hacer sino obedecerlo. Eso es. Y entonces hay un mal concepto de ¿quién? De Dios. Creen mucho de sí mismos, creen poco de Dios, pero también hay un mal concepto
de los demás. Johanán y todos este grupo de personas condenaron a Jeremías. Usted está siendo manipulado, usted nos está diciendo lo que no es, usted sí sé cuánto. Están condenándolo. En el capítulo 43 todavía es más agresivo esto, y le dicen los hombres de Judea, le dicen a Jeremías: nosotros vamos a ofrecer otra vez sacrificios a la reina del cielo, vamos a ofrecer otra vez ofrendas a la diosa de no sé qué, porque el día que la dejamos de hacer ofrendas, vea que nos fue mal. Y sí, nosotros lo vamos a hacer. Y dijeron las mujeres en ese capítulo 43, que es tremendo: ¿acaso ustedes creen, le dicen a Jeremías, que nosotros ofrecíamos esas ofrendas sin que nuestros esposos lo supieran? Claro que ellos sabían, y lo hacemos así, y lo vamos a seguir haciendo para que nos vaya otra vez bien. Ellos, y ahorita vamos a mirarlo en el cuarto punto, ellos juzgan a Jeremías como una persona errada, completamente anacrónica, completamente obtusa. ¿Cómo usted nos va a decir que nos sujetemos a Nabucodonosor? Y lo que le acabo de relatar del capítulo 43, le están diciendo: ¿cómo usted se atreve a decirnos que no le demos sacrificios a la reina del cielo? Si por eso es que nos ha ido mal. ¿Juzgan a quién? A Jeremías. Juzgaron a Gedalías y por eso lo mataron. Están juzgando todas las cosas de una manera errónea. Ven a Nabucodonosor como un enemigo en lugar de verlo como un siervo de Dios. Y Nabucodonosor es usado en ese momento como un siervo de Dios para traer juicio sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre Israel. Juzgan mal las personas. Todo porque hay cosas que están mal. ¿En dónde? En el corazón. Y también se juzgan mal las circunstancias. En el versículo 1 usted lee algo interesante. Dice así, versículo 2, perdón: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Versículo 3: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías, ¿dónde está este versículo? Perdón, versículo 5: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara en nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, dice, nos vaya bien. ¿Qué es lo que quiere esta gente? ¿Que les vaya qué? Para ellos las circunstancias de irles bien no es vivir en Jerusalén, pero Dios dice: aquí es donde les va a ir bien, aquí los voy a plantar, aquí los voy a edificar, aquí los voy a restaurar. Ellos no, su circunstancia, ¿sí? Lo que está alrededor de ellos está juzgada mal, porque ellos esperan es otra cosa. Ellos esperan que Dios les diga: vayan a Egipto y el faraón los va a proteger y entonces serán bendecidos. Juzgan mal las cosas. Yo quiero que tú reflexiones un poco en esto, hermano. Esa historia de este grupo de personas, de esta gente, tiene que enseñarnos varias verdades. La primera: si yo quiero saber la voluntad de Dios, es para obedecerla. No puede ser solo por saber. Eso no es para adquirir un conocimiento enciclopédico y tenerlo ahí en la mente. Ya conozco la voluntad de Dios. No, conocer la voluntad de Dios se debe llevar ¿a qué? A obedecer. Pero para que tú puedas obedecer la voluntad de Dios, necesitas someter tu corazón a Él, y específicamente tus deseos, lo que deseas. Porque si no lo sometes, la voluntad de Dios va a chocar con lo que tú deseas, y entonces vas a creerte más sabio, vas a creer que las demás personas están en contra tuya, vas a creer que Dios mismo es una opción, y vas a juzgar las circunstancias mal. ¿Cómo se ve eso en nuestra vida, hermano? ¿Cómo se ve eso en tu vida? Cuando deseas algo y anhelas algo,
y empiezas a orarle a Dios, pero tú tienes ese algo como una prioridad en tu vida, y es más, has pensado que si no lo obtienes no serás feliz y que tu vida depende de obtener aquello que quieres. Y entonces ya no concibes la vida sin eso. En ese punto, tú estás dejando que ese deseo controle tu corazón. Y cuando ese deseo controla tu corazón, vas en una confrontación con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y no me da lo que yo quiero, sino lo que necesito. ¿Lo entiendes? La voluntad de Dios no te da aquello que tú deseas, sino lo que realmente necesitas, lo que te sirve. Y ahí entonces es el problema, porque tú puedes decir: yo quiero que Dios me dé un celular nuevo, y te visualizas en el celular nuevo y lo miras en internet y miras la imagen del celular, y entonces lo ves y lo buscas y salen las promociones y tú miras el celular, wow, y entonces tú estás con ese celular y empiezas a orar: Señor, dame el celular. Pero ese celular ahora se convirtió en lo que define tu vida. Dios, es que lo necesito realmente. Por favor, ayúdame a obtener ese celular. Y entonces ahora te levantas a orar, ¿por qué? Por el celular, porque es que el celular ahora es lo que te hace feliz. Y entonces de repente el papá, ¿me das el celular? O esposo, ¿me compras el celular? No, es que no hay plata. Papá, no, es que no hay plata, le compro una flecha. Usted no quiere que yo sea feliz. Usted ya empezó a juzgar ¿a quiénes? A los demás. Y entonces cuando Dios se demora en responderle lo de su celular, usted dice: Dios también es malo, porque Dios no quiere que yo sea feliz. Es más, Dios es malo porque no bendice a mi papá o a mi esposo para que se gane más plata y me compre el celular. Usted ahora está juzgando ¿a quién? A Dios. Y si usted va a una iglesia en donde de repente predican que los celulares son, antes a los televisores le decían el cajón del diablo, ¿sí sabía usted eso? Porque decían que ahí se salían todas las corrupciones. Ahora el celular es el cajoncito del diablo, digámoslo así. Entonces usted va a la iglesia y en la iglesia el pastor dice: no compren celulares porque este es el medio que Satanás utiliza para atar tu vida. Y entonces usted: papá, el celular, no escuchó que eso es el cajoncito del diablo. Ese pastor, yo no vuelvo a la iglesia, porque allá tampoco quieren que yo sea feliz. Y entonces usted ahora juzga sus circunstancias. Yo, ¿por qué tenía que nacer pobre? ¿Sí ve? Hay unos que nacen y tienen hasta 2, 3 celulares, y yo, ¿por qué tenía que nacer pobre? Esta vida que tengo yo, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Todo por qué? Porque lo que tú deseabas ahora gobierna tu vida y ya no te puedes someter a la voluntad de Dios. Es más, ni te interesa. Simplemente quieres es que Dios haga lo que tú deseas. Así como Joanán y esta gente querían obtener ciertas cosas, y si Dios no se las daba, Jeremías es malo, Dios tampoco es tan, no, como que está como que raro, las circunstancias que tenemos son terribles, Nabucodonosor, olvídense, nos vamos ¿para dónde? Para otro lado. Y entonces toman decisiones erradas. Tú tienes que tener cuidado con aquello que controla tu vida. Y es fácil para nosotros dejarnos dominar, dejarnos controlar. Le acabo de dar el ejemplo con un celular, pero tú puedes hacer eso con todo en tu vida, con un trabajo, con un mejor trabajo, con un aumento de sueldo, con la salud, con el esposo, con los hijos, con el ministerio. Con todo lo puedes convertir así en algo que no sometes a la voluntad de Dios, y no eres honesto de corazón diciendo: Señor, déjame conocer tu voluntad. Simplemente dices: yo quiero saber tu voluntad, pero ojalá sea igual ¿a qué? A la mía. Es lo que tú piensas. Ahora, si realmente quieres ser bendecido por Dios, debes aprender a escuchar la voluntad de Él y a obedecerla, así sea totalmente contrario, ilógico, irracional y opuesto a lo que tú anhelas y deseas. Alguien hoy me decía, pastor, estoy en tentación, ¿qué hago? Entonces yo le preguntaba y él me contaba sus luchas.
Y yo le decía, resista, haga la voluntad de Dios. Y si tú aprendes a hacer la voluntad de Dios, vas a ver la bendición. Pero es que a veces no queremos hacer la voluntad de Dios simplemente porque nuestro deseo es agradable. Es que yo quiero y yo me deleito con eso. Tener que negarme ese placer, si nosotros vinimos a este mundo fue a disfrutar o a ser felices o a pasarla bueno. ¿Por qué yo tendría que no ser feliz? Yo le decía, resista, aprenda, resista. Y tú tienes que hacer exactamente lo mismo, hermano. Porque yo sé que hay deseos en nuestros corazones, cosas que queremos, cosas que anhelamos, pero no todas son la voluntad de Dios. Y si quieres ser bendecido, necesitas hacer lo que Él dice, así sea contrario y opuesto a lo que tú quieres. Amén. Póngase en pie, por favor. Quería que pensáramos un poco en la historia de Johanán y este grupo de personas. Porque qué tan parecidos somos nosotros a ellos, sí. No solamente son ellos los que hacen las cosas mal, nosotros mismos nos alejamos de su voluntad y hacemos las cosas conforme a nuestro deseo, a nuestro gusto. Aún guardamos cosas en contra de Él porque no nos da lo que queremos. O quizás estás yendo en contra de lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Hermano, eso no te va a llevar por ningún buen camino. Ellos se fueron a Egipto y se llevaron a Jeremías a las malas a Egipto. Y apenas llegó Jeremías a una ciudad que se llama Tafnes, allá en Egipto, Dios le dijo: coja unas piedras y entiérrelas al frente de la casa del faraón, del palacio del faraón, y dígale a ese pueblo: ahí donde están esas piedras, aquí va a llegar Nabucodonosor y va a destruir todo. Ellos no ganaron nada, se ganaron por el contrario el juicio de Dios. Finalmente iban a hacer la voluntad de Dios, pero a las malas. Iban a estar siempre sometidos bajo Nabucodonosor, lo que no querían, pero con sufrimiento, con dolor. Y eso es algo que quiero que tú entiendas. Dios hará su voluntad. Lejos de Dios no vamos a poder vivir. Tú no vas a poder ocultarte o vivir separado de la voluntad de Dios. No lo vas a poder hacer. Y Él hará su propósito. Su plan se llevará a cabo. Solo tú tienes que decidir si lo haces por las buenas o por las malas. Es lo único que tienes que decidir. Es lo único. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor de los cielos, que tú nos bendigas, que tú nos guardes. Nos guardes de hacer las cosas con presunción, de querer saber la voluntad, tu voluntad, no para obedecerla, sino para saber si es acorde a lo que yo quiero. Perdónanos cuando nuestro corazón es hipócrita y cuando creemos que tu voluntad es algo que podemos seleccionar si hacer o no hacer. Perdónanos. Y te pido, Señor, que tengas misericordia. Por favor, Señor, ten misericordia y ayúdanos. Que nuestros deseos no nos controlen, sino que podamos someterlos a tu voluntad, Señor. Por favor, te lo pido, te lo suplico. Te lo pido, Padre Celestial. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Que todos los días nuestra voluntad esté sometida a ti, nuestros pensamientos estén sometidos a ti y nuestros sentimientos estén sometidos a ti, Señor. Por favor, te lo pido.
Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor. Amén y amén.